sucedió algo que desafía la imaginación. Maestro, ¿esto es de verdad un aeropuerto? Parece el paraíso. Estas fueron las primeras palabras de asombro del señor Sam Piset, un maestro camboyano jubilado de 78 años, proveniente de una aldea rural cerca de Siem Reap, al poner un pie en la terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. 12 maestros jubilados, sobrevivientes del infierno de Pol Pot, que habían dedicado sus vidas a enseñar a las generaciones más jóvenes con un ingreso mensual que apenas rozaba los $300, se encontraron en Perú por un giro inesperado del destino durante su primer viaje al extranjero. ¿Se imaginan? Estos hombres y mujeres, que perdieron a sus familias en la guerra civil, que vieron sus escuelas reducidas a cenizas pero que, aún así, persistieron en enseñar a los niños a leer y escribir, pronunciaron estas palabras tras pasar 48 horas en tierra peruana: fue Dios quien nos dio hasta Perú. Debemos transmitir la prosperidad que hemos visto con nuestros propios ojos a los niños de nuestra aldea. Esta declaración del señor Cha Sap-hee, un exdirector de escuela de 75 años, no solo conmovió al Ministerio de Educación de Camboya, sino que también generó una ola de reportajes en los medios locales que duró varios días. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en Perú? Esta es la historia de un milagro de 48 horas que tocó el alma de unos maestros rurales. La narraremos a través del testimonio de Carlos, un intérprete de una escuela de español que los acompañó durante todo el viaje. Mi nombre es Carlos y durante los últimos 8 años he enseñado español en Siem Reap, Camboya. En octubre del año pasado, viví la experiencia más conmovedora de mi vida al acompañar a 12 de los maestros jubilados más respetados de la aldea en su primer viaje a Perú. La historia comenzó hace 3 años, en la pequeña aldea de Prasat, en las afueras de Siem Reap. Somnan, el nieto del maestro Sam Piset, quien había enseñado durante 50 años, estaba a punto de casarse en Toronto, Canadá. Somnan había sido criado desde niño por su abuelo y, gracias a una beca, se graduó de una universidad canadiense y encontró un buen trabajo allí. Ya tengo 78 años, decía el maestro Piset con una voz suave pero firme. No creo que me quede mucho tiempo. Mi único deseo es ver la boda de mi nieto con mis propios ojos. Sus palabras conmovieron profundamente a la comunidad, que comenzó a recaudar fondos para su viaje. Sin embargo, el costo del boleto de avión a Canadá, más de $3,000, era una suma astronómica para un maestro jubilado cuyo ingreso mensual era ínfimo. Fue entonces cuando sus compañeros, otros maestros retirados, dieron un paso al frente. El maestro Piset se sentirá muy solo si viaja sin compañía. Vayamos con él, propuso Cha Sap-hee, el exdirector de 75 años. A él se unieron la maestra Chantara, de 70, y el maestro Sofa, de 69. Los 12 maestros más venerados del pueblo tomaron una decisión trascendental: reunir los ahorros de toda su vida para embarcarse en su primer viaje al extranjero. Fui invitado a acompañarlos como su intérprete. Para estos ancianos, que nunca habían salido de su aldea rural en Camboya, un vuelo directo a Canadá era una prueba demasiado dura. Mi idea inicial fue que hicieran una escala en algún lugar para que pudieran aclimatarse poco a poco al mundo exterior. Sin embargo, un vuelo directo a través de Tailandia resultaba más económico, y finalmente optaron por esa ruta. El 15 de octubre de 2023, partieron del aeropuerto de Phnom Penh con la intención de hacer transbordo en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Para todos ellos, era la primera vez que subían a un avión. El nerviosismo era palpable en el aire, mezclado con una emoción infantil. Aunque muera en el cielo, moriré feliz si llego a ver a mi nieto, me confesó el maestro Piset, apretando con fuerza el reposabrazos de su asiento. El vuelo a Bangkok transcurrió sin problemas. La maestra Chantara, una mujer de una sensibilidad exquisita, lloró de emoción al ver las nubes desde la ventanilla. He sido maestra por 50 años, pero nunca imaginé que un día podría ver la tierra desde encima de las nubes, susurró, con la voz entrecortada. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Bangkok, la situación dio un vuelco dramático. Apenas desembarcamos, un anuncio de emergencia resonó por toda la terminal. Había estallado un conflicto político en Tailandia, el ejército había dado un golpe de estado. Todos los vuelos internacionales fueron cancelados y el aeropuerto fue clausurado. Estábamos atrapados. El pánico se apoderó de los maestros. El maestro Sofa, temblando, me preguntó con una voz apenas audible: ¿va a empezar otra guerra? Los recuerdos de la era de Pol Pot, un trauma latente en sus almas, amenazaban con resurgir. Consultamos con el personal del aeropuerto, quienes nos informaron que la forma más segura y rápida de salir de allí era tomar un vuelo de emergencia a Lima, Perú, desde donde podríamos encontrar una conexión a Canadá.
Hasta ese momento, para los maestros, Perú era solo un nombre vago en un mapa, un país lejano, quizás próspero pero completamente desconocido. Sin otra opción, abordamos el vuelo de emergencia con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Durante el largo vuelo sobre el Pacífico, el maestro Piset se inclinó hacia mí y me preguntó con la voz cargada de ansiedad: «Señor Carlos, ¿estaremos bien? ¿La gente de Perú nos aceptará?». Si he de ser sincero, yo también sentía una profunda inquietud. No solo por la barrera del idioma, sino porque un viaje tan largo y extenuante era un desafío inmenso para un grupo de ancianos. A las 11 de la noche, aterrizamos en Lima. En el instante en que la puerta del avión se abrió, la expresión de los maestros se transformó en un asombro absoluto. Lo primero que los dejó sin palabras fue la limpieza y la luminosidad de la manga de embarque. Era de un nivel que jamás habían visto en los aeropuertos de Camboya. Al entrar en la terminal, el maestro Piset pronunció su primera exclamación: «Maestro, ¿esto es de verdad un aeropuerto? Parece el paraíso». El suelo de baldosas brillantes reflejaba las luces como un espejo, los techos eran altísimos y, a través de enormes ventanales, se extendía un mar de luces de la ciudad. Era un mundo completamente distinto a las modestas y envejecidas instalaciones del aeropuerto de Phnom Penh. Mientras nos dirigíamos al control de inmigración, ocurrió el primer gesto conmovedor. Un empleado del aeropuerto, al ver a los ancianos, algunos con dificultades para caminar, se acercó con 2 sillas de ruedas sin que siquiera se lo pidiéramos. El maestro Piset, de 78 años, y la maestra Monizaret, de 76, las aceptaron con una gratitud que no necesitaba palabras. Pero fue en el mostrador de inmigración donde sucedió algo aún más sorprendente. Cuando el oficial entendió nuestra situación, 12 ancianos camboyanos, varados en un país desconocido por una emergencia, en lugar de vernos como un problema, nos vio como personas que necesitaban ayuda. Llamó a su supervisor, una mujer amable que, al conocer los detalles, nos dedicó una sonrisa tranquilizadora. Aunque no había nadie que hablara jemer, la supervisora se comunicó pacientemente con nosotros en un inglés sencillo. Con una calidez inesperada, nos guió a través del proceso. En Camboya, un trámite gubernamental puede llevar un día entero. Allí, en menos de 30 minutos, todo estaba resuelto. Lo más conmovedor fue su ayuda para encontrar alojamiento. Considerando la avanzada edad de los maestros, el personal del aeropuerto nos recomendó un hotel cercano y nos ayudó a coordinar el bus de cortesía para llegar hasta allí. La maestra Chantara, con lágrimas en los ojos, me preguntó: «No somos nadie importante, ¿por qué nos tratan con tanta amabilidad?». Llegamos al hotel pasada la 1 de la madrugada. A pesar de la hora, el recepcionista nos recibió con una sonrisa radiante. Con una consideración admirable, nos asignó habitaciones en la planta baja para evitarles a los ancianos el esfuerzo de subir escaleras. De camino a las habitaciones, el maestro Piset se detuvo en seco, maravillado por la impecable limpieza del pasillo, donde no había ni una mota de polvo. Me preguntó: «Señor Carlos, ¿este edificio es nuevo?». En realidad, se trataba de un hotel con 20 años de antigüedad, pero su mantenimiento era tan perfecto que parecía recién inaugurado. En Camboya, los edificios suelen mostrar el paso del tiempo en apenas unos años. Al entrar en la habitación, una nueva sorpresa los esperaba. El baño tenía agua caliente al instante, una ducha potente y toallas blancas y esponjosas. Detalles que para muchos son normales, para ellos eran un lujo inimaginable. El maestro Sofa, después de tocar la suavidad de las sábanas, dijo conmovido: «Este es un país que cuida hasta el más mínimo detalle para que una persona se sienta cómoda». A la mañana siguiente, lo que ocurrió en el desayuno del hotel dejó a los maestros aún más asombrados. El buffet ofrecía una increíble variedad de platos, pero lo más impresionante fue el trato hacia ellos. El personal del hotel se acercaba proactivamente para ayudar a los ancianos a llevar sus platos, que les resultaban pesados, y los guiaban a una mesa cómoda. El maestro Chai Sofea, mientras probaba un trozo de papaya fresca, me dijo: «Señor Carlos, en Camboya siempre decimos que respetamos a nuestros mayores, es parte de nuestra cultura. Pero aquí, en Perú, la gente lo demuestra con acciones. No lo dicen, lo hacen. Cuidan a los ancianos con hechos, no solo con palabras». Después del desayuno, tomamos el Metropolitano para ir al centro de Lima. Era la primera vez que los maestros subían a un sistema de transporte público tan moderno. En la estación, mientras esperaban, observaron con admiración cómo los peruanos formaban una cola ordenada para subir al autobús. En Camboya, cuando llega un autobús, la gente suele abalanzarse para conseguir un asiento. Cuando el bus articulado llegó,
presenciaron una escena aún más sorprendente. Nadie intentó subir hasta que todos los pasajeros hubieran bajado. Este protocolo, tan natural para los limeños, fue una revelación para ellos. «¿Qué disciplina? Es como un ejército», comentó el maestro Piset. Pero lo extraño es que nadie está dando órdenes. Dentro del Metropolitano, las emociones continuaron. Los asientos eran cómodos y el viaje, sorprendentemente silencioso. La maestra Monizaret, mirando por la ventana el vasto paisaje urbano de Lima, comentó: «Los edificios son tan altos y las calles tan ordenadas. Es completamente diferente a nuestra Camboya». Al llegar a la estación central, su escala y su bullicio organizado los dejaron atónitos. «Una sola estación es tan grande como una ciudad», exclamó la maestra Chántara. A pesar de su tamaño, la señalización era clara y era fácil orientarse. Al salir a la superficie en el centro histórico, se encontraron con un espectáculo que los dejó sin aliento. Un joven peruano, al ver que yo empujaba la silla de ruedas del maestro Piset hacia una rampa, se detuvo sin que se lo pidiéramos, esperó abajo y nos ayudó a subirla con seguridad. Al subir a un micro para dirigirnos a nuestro siguiente destino, ocurrió algo aún más conmovedor. En cuanto los ancianos subieron, varios jóvenes se levantaron de sus asientos casi al unísono para cederles el puesto, y no lo hicieron a regañadientes, sino con una sonrisa. La maestra Sofa, después de sentarse, me dijo: «En Camboya, se habla mucho de respetar a los mayores, pero en los autobuses, rara vez alguien cede su asiento. Los jóvenes de Perú lo hacen como si fuera lo más natural del mundo». Esa noche llegamos al distrito de Miraflores. Al salir a la calle, los maestros se quedaron mudos. No solo por la escala de los modernos edificios, sino por una ciudad que, de noche, brillaba como si fuera de día. ¿Por qué hay tanta luz? ¿Están celebrando alguna fiesta?, preguntó el maestro Piset. En realidad, era una noche cualquiera de un día laborable, pero las luces de neón, los edificios iluminados y los faroles hacían que la ciudad resplandeciera. Al registrarnos en el nuevo hotel, la actitud del recepcionista los volvió a conmover. Teniendo en cuenta que eran huéspedes mayores, nos asignó habitaciones cerca del ascensor y nos dijo que podíamos ajustar el horario del desayuno según su estado de ánimo. El maestro Chasapi, con los ojos húmedos, susurró: «Nos cuidan como si fuéramos de su familia». ¡Qué país tan amable! Al día siguiente, por la mañana, ocurrió algo inesperado. La maestra Monizaret, de 76 años, se desplomó mientras desayunaba, llevándose una mano al pecho. Sabíamos que tenía una afección cardíaca, y el cansancio de un viaje tan inusual parecía haberle pasado factura. El personal del hotel llamó inmediatamente a una ambulancia. Sorprendentemente, llegó en menos de 10 minutos. En Camboya, es común esperar más de una hora por una. Además, la ambulancia estaba equipada con todo tipo de aparatos médicos, lo que permitía monitorizar el estado de la maestra incluso durante el trayecto. La actuación de los paramédicos fue impecable. Trataron a la anciana paciente extranjera con cuidado y rapidez. Uno de ellos me explicó la situación en un inglés básico y accedió amablemente a que yo los acompañara como intérprete. Al llegar a una clínica privada en Miraflores, todo el proceso, desde el registro hasta el tratamiento, estaba perfectamente sistematizado. La clínica contaba con una ventanilla especial para pacientes extranjeros y el personal se esforzó por comunicarse con nosotros. El tiempo de espera fue mínimo. En menos de una hora, le realizaron un electrocardiograma, análisis de sangre y radiografías. Lo más asombroso fue el resultado. Afortunadamente, no era nada grave, solo una arritmia temporal causada por la fatiga del viaje. Sin embargo, el médico recomendó que, por precaución, pasara la noche en observación. La maestra Monizaret, preocupada por perderse la boda de su nieto, se angustió. El médico, con una empatía admirable, propuso enviar los resultados de sus exámenes al hospital en Canadá y coordinar todo para que pudiera continuar su viaje de forma segura. En la farmacia, el trato fue igual de conmovedor. El farmacéutico revisó meticulosamente las contraindicaciones con los medicamentos que la maestra tomaba en Camboya, e incluso preparó una guía de medicación escrita en inglés y, con la ayuda de un traductor en línea, en Khmer. Además, nos indicaron cómo proceder si se le acababan los medicamentos durante su estancia en Canadá. A la hora de pagar, nos preparamos para lo peor. En Camboya, recibir tantos exámenes y un tratamiento de esa calidad habría costado el equivalente a varios meses de sus ingresos. Sin embargo, el monto que apareció en la factura fue menos de la mitad de lo que esperábamos. Incluso siendo turistas, no nos cobraron una tarifa exorbitante. Al salir de la clínica,
Los demás maestros expresaron su emoción. Qué afortunadas son las personas de un país que tiene acceso a una atención médica de esta calidad, dijo la maestra Chantara. El maestro Piset añadió, en Camboya, si no tienes dinero, no puedes recibir un tratamiento adecuado. Pero aquí, incluso a nosotros, que somos extranjeros, nos han tratado como a su propia familia. Por la tarde, decidimos dar un paseo por la ciudad. Lo primero que los sorprendió fue la limpieza de las calles de Miraflores. Al ver las aceras sin un solo papel, los maestros preguntaron si los barrenderos acababan de pasar. Cuando les expliqué que era el resultado de una cultura ciudadana en la que la gente, desde pequeña, aprende a no tirar basura, todos asintieron con profundo respeto. Nuestra parada en un mercado tradicional en Surquillo fue otra experiencia inolvidable. Para los maestros, acostumbrados a los mercados rurales, este lugar era un universo de abundancia. Lo que los maravilló no fue la tecnología, sino la increíble variedad y frescura de los productos, cientos de tipos de papas, frutas exóticas cuyos nombres nunca habían oído, y un despliegue de pescados y mariscos frescos del Pacífico. El maestro Sofa, conmovido, dijo, en un espacio tan pequeño, se encuentra toda la riqueza de un país. Es increíble. La actitud de los vendedores fue excepcional. Al ver a un grupo de ancianos extranjeros, les ofrecieron probar trozos de lúcuma y granadilla con una sonrisa genuina, sin esperar nada a cambio. Por la noche, cenamos en un pequeño restaurante criollo, un guarique. Era su primera vez probando la comida peruana. El dueño, al ver a sus comensales de edad avanzada, tuvo el detalle de prepararles un lomo saltado con la carne especialmente tierna y un ají de gallina muy suave, pensando en ellos. Lo más conmovedor fue el esfuerzo del dueño por comunicarse con nosotros a través de gestos y sonrisas, asegurándose de que todo estuviera de su agrado. Al tercer día, llegó el momento de experimentar la cultura peruana. Visitamos el convento de San Francisco en el centro de Lima. Los maestros quedaron maravillados por la belleza de la arquitectura barroca colonial. Camboya también es un país budista, pero aparte de Angkor Wat, hay pocos templos tan magníficamente conservados. Mientras observaban los detalles tallados en madera y los frescos en las paredes, el maestro Piset reflexionó, aunque su fe es diferente a nuestro budismo, puedo sentir la profundidad de la devoción del pueblo peruano. Un lugar como este solo puede conservarse tan hermoso si la gente lo atesora en su corazón. Por la tarde, gracias a un contacto, tuvimos la oportunidad de visitar una escuela primaria en Lima. El director nos concedió amablemente el permiso. La limpieza de las aulas, el equipamiento moderno y, sobre todo, la educación y el respeto de los niños, impresionaron profundamente a los maestros jubilados. Mientras observaban una clase, la maestra Chantara no pudo contener las lágrimas. La escuela de nuestra aldea ni siquiera tiene suficientes pupitres, me dijo. Pero estos niños están aprendiendo en un entorno tan maravilloso. Como maestra, siento envidia, pero también una inmensa alegría por ellos. Durante un tiempo de intercambio, los maestros les enseñaron a los niños un saludo en Jemer, y los niños, a su vez, les enseñaron a ellos a decir hola en español. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus corazones se conectaron. Cuando los niños les regalaron grullas de origami que habían hecho ellos mismos, los maestros las recibieron con un cuidado reverencial, como si fueran el tesoro más preciado. A la mañana del cuarto día, finalmente llegó el momento de partir hacia Canadá. En el autobús de camino al aeropuerto Jorge Chávez, los maestros compartieron sus reflexiones. Lo que hemos visto y vivido en estos 4 días ha cambiado nuestra vida, dijo el maestro Piset. Hemos aprendido sobre la amabilidad del pueblo peruano, la excelencia de su sistema social, lo más importante, el valor de cuidar a los demás. El maestro Chasapi añadió, debemos transmitir todo esto a los niños de nuestra aldea. El último gesto conmovedor ocurrió en el aeropuerto. Después de completar los trámites de salida, mientras esperábamos en la puerta de embarque, un empleado del aeropuerto se acercó a nosotros. Aunque su estancia ha sido corta, ¿disfrutaron de Perú?, nos preguntó. Los maestros, con lágrimas en los ojos, respondieron al unísono. Ya tenemos casi 80 años, dijo la maestra Monizaret. Estamos cerca del final de nuestras vidas, y ha sido a esta edad que hemos descubierto que existe un país tan hermoso. Fue Dios quien nos guió hasta Perú. Cuando el avión despegó y el paisaje de Lima se fue haciendo cada vez más pequeño, los maestros siguieron agitando la mano a través de la ventanilla. No sabían a quién saludaban, pero sus corazones estaban llenos de gratitud hacia ese país y su gente. Después de asistir a la boda del nieto en Canadá, los maestros regresaron a Camboya según lo previsto. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que nadie había anticipado.
Al llegar al aeropuerto de Phnom Penh, varios medios de comunicación locales los estaban esperando. Querían entrevistar a los maestros rurales que habían vivido una experiencia tan inusual en Perú. Con una honestidad conmovedora, los maestros relataron todo lo que habían vivido. El testimonio del maestro Piset fue transmitido en las noticias nacionales. Perú no era el país que imaginábamos. No solo es avanzado tecnológicamente, el corazón de su gente también es hermoso. Al día siguiente, el principal periódico de Camboya, el Phnom Penh Post, publicó un artículo en primera plana con el titular, El descubrimiento de Perú por los maestros rurales. El artículo detallaba sus experiencias y planteaba la pregunta, ¿qué es la verdadera prosperidad? La repercusión fue mucho mayor de lo esperado. El Ministerio de Educación de Camboya se puso en contacto con nosotros, expresando su deseo de que los maestros compartieran su experiencia con otros educadores del país. Una semana después, en una conferencia de educación en Phnom Penh, el maestro Piset dio un discurso. Siempre pensamos que la riqueza era tener dinero, dijo ante un auditorio lleno de jóvenes maestros. Pero la riqueza que vimos en Perú es diferente. Es el corazón que se preocupa por los demás. Es un sistema donde toda la sociedad protege a los más débiles, sobre todo, es una cultura de respeto mutuo. Esa es la verdadera riqueza. Los jóvenes maestros que escucharon su discurso se sintieron profundamente conmovidos. ¿Cómo podemos crear una sociedad como la de Perú? ¿Qué podemos hacer nosotros?, preguntaban. Los maestros respondieron, primero, debemos cambiar nosotros, los adultos. Enseñar a los niños a tener un corazón compasivo. Ese es el primer paso. El discurso fue televisado y generó una ola de reacciones en todo el país. Mucha gente expresó su deseo de visitar Perú, y las agencias de viajes recibieron una avalancha de consultas. Sin embargo, el cambio más grande ocurrió en la aldea de Prasat. Cuando los maestros regresaron, contaron sus experiencias a los jóvenes del pueblo, inspirando en ellos el deseo de transformar su propia comunidad. Lo primero que hicieron fue organizar una campaña de limpieza. Inspirados por las pulcras calles que habían visto en Lima, los aldeanos comenzaron a recoger la basura todas las mañanas. Luego, se centraron en el cuidado de los ancianos. Añadieron bancos en la plaza del pueblo y construyeron rampas para que las sillas de ruedas pudieran acceder a los espacios comunes. La escuela también cambió. Un carpintero de la aldea, conmovido por la historia de los maestros, reparó las aulas de forma gratuita. Además, los aldeanos que trabajaban en la ciudad hicieron donaciones para comprar nuevos pupitres y sillas. 6 meses después, cuando volví a visitar la aldea, el cambio era asombroso. Las calles de tierra habían sido pavimentadas, se habían instalado faroles y en la escuela se había construido una pequeña biblioteca donde los niños leían con entusiasmo. Señor Carlos, me dijo el maestro Piset, estamos poniendo en práctica lo que aprendimos en Perú. Todavía no es perfecto, pero el corazón de la gente del pueblo ha cambiado. Todos colaboran para crear una aldea mejor. Lo más conmovedor fue que la aldea redactó una carta de la empatía, un conjunto de principios que incluía respetar a los ancianos, cuidar a los niños, ayudar a los necesitados y proteger el medio ambiente. Un año después, la aldea de Prasat fue reconocida oficialmente por el gobierno de Camboya como una aldea modelo. Su transformación se convirtió en un ejemplo, y otras aldeas comenzaron a adoptar iniciativas similares. El maestro Piset tiene ahora 79 años. Sigue fuerte y lleno de vida, y ya está planeando otro viaje al extranjero para asistir a la graduación de su bisnieto. Planea hacer escala en Perú de nuevo. Quiero volver a ver a nuestros amigos peruanos, dice. Cada año, llevo a varios grupos de camboyanos a Perú. Muchos de ellos son personas que se interesaron en el país después de escuchar la historia de los maestros. Y todos, al igual que ellos, regresan a casa después de vivir una experiencia de profunda emoción. La experiencia de 48 horas de unos maestros rurales que viajaron al extranjero por primera vez a los 78 años cambió una aldea e influyó en todo un país. El pueblo peruano no hizo nada extraordinario. Simplemente fueron amables, como siempre, y su sistema social funcionó como debía. Sin embargo, para personas de un contexto cultural diferente, esto se convirtió en una experiencia capaz de cambiar una vida. La historia de los maestros rurales de Camboya nos enseña que la verdadera amistad internacional no consiste en hacer cosas especiales, sino en mostrar la empatía